Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros temas. Contáctanos y solicítalo gratuitamente. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras aquí en Tiempo de Paz. Acompáñanos, aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Cada vez que ande por un valle de oscuridad y muerte, cada vez que intenten alejarme del papel que debo hacer, cada vez que vea como que todas las puertas se cerrarán, cada vez que por hablar de ti me causen mal y humillación, no temeré, pues tú me has prometido estar aquí. Nada podrá apartarme de servirte solo a ti. Que una enfermedad te invada sin golpear tu puerta, cada vez que las preocupaciones hagan tambalear tu fe, cada vez que la necesidad te haga dudar de sus promesas, haciendo a Dios culpable del dolor porque no entiende su amor. Él te dará respuestas y las fuerzas para avanzar. Nada podrá evitar que cumpla en ti su voluntad. Porque Dios cumplirá sus propósitos en ti. Porque Dios velará por ti. Porque Dios ve por sobre todo lo que tú no puedes ver. Dios tiene el poder para sanar tu corazón y darte paz. Cree en Él y llenará tu vida entera de felicidad. Porque Dios cumplirá sus propósitos en ti. Porque Dios velará por ti. Porque Dios ve por sobre todo lo que tú no puedes ver. Porque Dios ve por sobre todo lo que tú no puedes ver. Porque Dios ve por sobre todo lo que tú
La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Hola amigos, nuevamente nos encontramos en este programa llamado Tiempo de Paz, un momento en que nosotros separamos para encontrarnos con aquel que nos puede dar la paz como nuestro Dios. Estamos contentos de que tú nos puedas seguir, ¿cierto?, a través del canal Nuevo Tiempo, en el cual podemos, ¿cierto?, escudriñar las Escrituras, avanzar, ¿cierto?, y aprender de los grandes personajes, ¿cierto?, de la Biblia o de las historias maravillosas de la Biblia. Quiero invitarte para que podamos orar a Dios y podamos pedirle a Dios que nos conduzca en el estudio de este momento. Te invito para que oremos. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos permites ahondar, Señor, en las cosas espirituales. Queremos en este momento escuchar tu voz, Señor, aprender de ti y también sacar lecciones para nuestra vida, Señor. Oramos porque el personaje central de la Biblia, Jesucristo, ya a Él debemos, Señor, toda la honra y la gloria por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Señor, ilumínanos ahora que vamos a abrir las Escrituras y danos tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, es interesante que cuando nosotros leemos la Biblia, a veces hacemos el año bíblico, comenzamos en el libro de Génesis y avanzamos, Éxodo, Levítico, Número, libro de Deuteronomio, pero cuando llegamos a los libros de las crónicas, ahí se nos hace un poquito más denso el tema de la lectura, ¿no? Y lo digo ¿por qué? Porque ahí hay una cantidad de nombres, ¿no?, que uno comienza a leer, ¿cierto? Y es un poco pesada la lectura. Y alguien puede preguntarse, ¿para qué tanto nombre, no? ¿Qué sentido tiene haber puesto tanto nombre ahí? Recuerda que la Biblia fue inspirada por Dios. Por lo tanto, la Biblia, nada está sin sentido, todo tiene un propósito, ¿no? Ahora, quiero decirte una cosa más. En Israel, los judíos, ¿cierto?, para ellos era muy importante la genealogía, ¿no? Cuando nosotros llegamos a estudiar las genealogías, los nombres, ¿cierto?, los descendientes y los ascendientes, es una lectura un poquito pesada, como yo decía. Pero para los judíos era muy importante saber de dónde ellos venían y también poder también prolongar, ¿cierto?, su nombre y su apellido, ¿no? Es así como hoy en día en muchas sociedades, ¿no?, nosotros vemos que el padre necesita o desea tener que su hijo, el primer hijo, muchas veces sea hombre, o que tenga hijos varones para, ¿cierto?, prolongar su apellido, ¿no? Es un concepto un poco machista, ¿no? Pero así es a veces la sociedad. Mucha gente quiere tener que sus hijos lleven, ¿cierto?, el apellido por siempre, ¿no? Pero en los tiempos antiguos era muy importante también tener que el linaje del ser humano, ¿cierto?, se expandiera en el tiempo. Y fíjense que era importante también estar dentro de la genealogía, saber de qué tribu usted era, de qué línea de familia era. Y acá en el libro de Nehemías, en el capítulo 7, en el versículo 62, ya se nos explica ahí que hubieron algunos, ¿cierto?, que buscaron, ¿cierto?, su genealogía y no la encontraron, ¿no? Dice que ellos buscaron y dice que no encontraron, ¿cierto?, sus nombres dentro de la genealogía y fueron desechados del ministerio, ¿ya?, al cual ellos querían servir. Por lo tanto, era sumamente importante la genealogía, ¿no? Ahora, en el libro de Mateo, en el capítulo 1, nosotros queremos leer acá, ¿cierto?, que en algún momento, ¿cierto?, el autor Mateo, ¿cierto?, escribe este libro que lleva su nombre y comienza con la genealogía. Normalmente un libro comienza, ¿cierto?, con la introducción, ¿cierto?, el contenido, y luego cierra con la conclusión, y quizás como apéndice va a poner un poco la genealogía, los nombres y algunas otras cosas más. En la literatura antigua no era así.
en la literatura antigua era diferente. Siempre ellos tenían como propósito poner el origen de alguien. Y en el caso de Jesucristo era algo interesante, porque en algún momento a Cristo lo ofendieron, ¿cierto? Diciéndoles que ellos no eran hijos de fornicación, ¿no? Sino que tenían como padre a Dios, ¿ya? Obviamente que ellos están señalando que la nación hebrea no nació, ¿cierto?, al azar, sino que tuvo un originador que fue el Señor, que fue Dios, ¿no? Pero también ese versículo, ¿cierto?, esas palabras que dijeron iban con una intención doble, porque a Cristo lo señalaban, ¿cierto?, como un hijo de una fornicación, como alguien, ¿cierto?, que no tenía pasado, que no tenía padre, ¿no? Usted entenderá que José tuvo que vivir mucho tiempo complicado con cargar con ese problema, ¿cierto?, de que su hijo no era su hijo, sino que era el hijo de Dios, ¿ya? Pero sin embargo, Mateo se encarga de declarar que Cristo sí tiene un origen, ¿ya? Y pone aquí en el libro de Mateo, en el primer capítulo, pone la genealogía de Jesucristo. Y es un poco denso estudiar aquí un poco la genealogía, ¿no? No vamos a dar todos los detalles, pero vamos a hacer un panorama general de lo que queremos decir. Yo te invito a que tú abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Aquí se habla la genealogía. También se encuentra la genealogía en el libro de Lucas, pero en esta ocasión vamos a leer aquí el libro de Mateo, Mateo capítulo 1, Nuevo Testamento. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dos cosas nos tienen que decir enseguida. Recordemos que los ascendientes, ¿cierto?, de Cristo, hay una gran cantidad de personas acá. Pero primera cosa que nos quiere llamar la atención Mateo es que Jesús desciende de dos personas importantes. Si para alguien en Israel hay personajes importantes, esos son Abraham y David. Abraham fue un príncipe en medio de su pueblo y David fue un rey. ¿Qué cosa me está diciendo inmediatamente el texto? Me está diciendo que Cristo desciende de una realeza, tiene orígenes de la realeza. Cristo desciende, aunque es hijo de Dios, en el concepto de Dios, no es que sea hijo literal, ¿no? Se hace llamar hijo, ¿no?, para ponerse en nuestra condición como ser humano. Cristo, ¿cierto? Mateo aquí da a entender, ¿cierto?, que Él no desciende de cualquier persona, que Él tiene un linaje real, que Él desciende de reyes y de príncipes, como lo son Abraham y como lo son David. Ahora, otra cosa interesante, Jesús, ¿cierto? Aquí hay una serie de personas o familiares de Cristo que nosotros podríamos estar un buen tiempo hablando de estos temas, pero por el espacio del tiempo no podemos hacerlo, que quizás a alguno de nosotros quizás nos daría vergüenza, ¿ya? Nos daría a lo mejor un poquito de mostrar la familia que tengo, ¿no? Pero fíjense que aquí Mateo muestra y expresa cuál era la familia de Jesucristo. Es interesante que aquí Jesús se muestra que es descendiente de David y de Abraham, los dos personajes más importantes de Israel. Pero también dice aquí que comienza hablando de Abraham, que tuvo un hijo llamado Isaac, ¿ya? No nombra a Ismael, sino que nombra a Isaac como el principal. Y este Isaac también nombra que tuvo a Jacob, y Jacob dice a Judá y a sus hermanos, ¿no? Pero aparece una mujer, ¿no? Judá engendró de Tamar, dice, a Fares y a Sara. Si nosotros leemos la Biblia, ¿cierto?, el capítulo 38 del libro de Génesis, nosotros nos vamos a dar cuenta que la historia, ¿cierto?, cómo llegó a gestarse los hijos de Fares, ¿cierto?, y Sara, que fueron los hijos de Tamar, es una historia un poquito compleja, un poquito, ¿cierto?, escandalosa, ¿ya?, en la cual, ¿cierto?, el propio suegro, Judá, ¿cierto?, se involucra con Tamar y producto de eso nacen estos dos hijos llamados Fares y Sara, ¿no? Ahora, si seguimos la lectura, ¿no?, vemos que después en algún momento aparece otra mujer, ¿cierto?, que dice que Salmón engendró de Rahab, ¿cierto?, a Boz, ¿no? Allí dice el versículo 5. Ahora, Salmón era un hombre que vivía ahí dentro del pueblo de Israel en el periodo de Josué. Pero cuando ellos, ¿cierto?, invadieron y entraron a la ciudad de Jericó, ¿cierto? ¿Te acuerdas la historia de Rahab, ¿cierto?, que puso un cordón de grana, ¿ya? Y antes de eso había cuidado a los espías que habían entrado, y ellos dicen, yo sé que Dios está con ustedes y Dios ha entregado esta ciudad en vuestras manos.
pero yo y mi familia nos queremos salvar, ¿no? Y ahí vemos la historia de cómo Rahab se salva, ¿no? Bueno, esta Rahab, una prostituta, ¿cierto? En algún momento llega a ser parte, ¿cierto?, del pueblo de Israel, y aquí hay un hombre llamado Salmón, ¿cierto?, que en algún momento, ¿cierto?, se conoce con ella y logran casarse y engendran a Boz, ¿no? Boz fue un hombre importante que también dice que engendró un hijo llamado Obed, pero de otra mujer, una mujer moabita, Ruth. Y los moabitas eran enemigos de Israel. Los moabitas, ¿cierto?, eran gente que habían también nacido de una relación incestuosa entre su padre y una de las hijas de Lot. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Bueno, entonces cuando nosotros empezamos a ver todos estos detallitos aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 1, uno empieza a ver que la familia de Cristo es una familia, o los ascendientes, mejor dicho, los ascendientes de donde viene Cristo, una familia bien complicada, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, a un suegro que tiene intimidad con su nuera y nacen los niños. Vemos ahí también a una ex prostituta, ¿ya? O una prostituta en ese momento quizás, que se casa con Salmón. Tenemos también ahí a Ruth, ¿cierto?, que es descendiente de los pueblos incestuosos como los amonitas y enemigo de Israel, que también tiene la oportunidad de casarse, ¿cierto?, con Boz y tener un hijo, Obed, que fue, ¿cierto?, el abuelo de, ¿cierto?, de David. Y tenemos ahí a otra mujer, ¿no?, que habíamos hablado un poco de esto, ¿no? La mujer que se llama, que aquí inclusive dice el versículo 6. Vamos al versículo 6, dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Ya, no, miren, interesante. Mateo no nombra a la mujer, ¿no?, por un tema de vergüenza, ¿no?, porque sabe que es un escándalo, sabe que es un hecho bochornoso lo que pasó ahí entre David y Betsabé, ¿no? Pero él no la nombra, sino que dice la mujer de Urías. Ahora, ahí está Tamar, está Rahab, está Ruth, está la mujer de Urías, ¿no?, llamada Betsabé. Todas mujeres que de alguna u otra manera o tenían alguna situación compleja, o vivieron situaciones complejas, o tuvieron una vida disipada, o en algún momento pertenecieron a un pueblo que quizás era enemigo de Israel. Pero un detalle importante: Dios las incluye a todas ellas dentro de su familia. Dios no hace acepción de personas. Dios da oportunidades para que todos puedan ser, ¿cierto?, salvos. Ahora, nosotros hemos hablado de las mujeres, pero podríamos aquí hablar de los hombres. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de Roboán? ¿Qué podríamos decir aquí de Salomón? Salomón, que tuvo más de 700 esposas, 300 amantes, que hizo sacrificio humano, ¿cierto?, que cayó, ¿cierto?, en la idolatría, en el paganismo. ¿Qué podríamos decir aquí también, por ejemplo, de otros como Roboán? Que Roboán, ¿cierto?, Manasés, por ejemplo, también otro. Roboán fue el hijo de Salomón, ¿no?, que fue el que quebró el reino, que fue un hombre terco, ¿no? ¿Qué podríamos decir de Manasés, que esté en el versículo 10? Ezequías engendró a Manasés. ¿Qué podríamos decir de él? Manasés, ¿sabe lo que hizo Manasés? Manasés fue el rey más malo que hubo en Israel, el reinado sobre todo de Judá. Fue el que cortó y aserró, ¿cierto?, al profeta Isaías, ¿cierto?, el consejero de su padre, lo aserró. Fue malo Manasés, fue sumamente malo, pero Dios lo considera y lo tiene también dentro de su pueblo. Ahora, hay un detalle interesante acá. En todas las partes donde aparecen las mujeres dice Judá engendró de Tamar. Fíjense el versículo 3, Judá engendró de Tamar. Versículo 5, Salmón engendró de Rahab. Después dice Boz engendró de Ruth. Después dice el versículo 6, David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y hay un detalle importante. En el versículo 16 dice que habla de Jacob, que engendró a José. Y dice, marido de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. En el único momento en que no se engendra, sino que José no engendra a Jesús de María, ¿ya? No engendra a Jesús, ¿cierto?, de María, ¿no? Sino que dice que Jacob engendró a José y que José es marido de María. No dice que José engendró, ¿cierto?, y nació Jesús, ¿no? Porque Jesús es un caso muy, muy especial, divino, ¿no?
es concebido por el Espíritu Santo en María. Pero vemos algo bonito en el caso de José, que él estuvo dispuesto a ser el padre, ¿cierto?, de Jesús en la tierra y poderlo criar y enseñar hasta que él ya llegase a una edad más o menos adulta. Amigo, ¿qué nos dice esta historia? Hay muchos detalles que podríamos hablar, ¿no? Pero fíjate que Dios no hace acepción de personas y Dios no se avergüenza de estas personas. Y yo quiero quedarme con un versículo aquí que está en el capítulo 1, versículo 21. Dice así, San Mateo capítulo 1, versículo 21. Si tú me acompañas a leer, dice así. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero decirte dos cosas. Si Jesús estuvo dispuesto a perdonar a esta gente, Dios está dispuesto a perdonarte a ti también. Si Jesús fue capaz de incluir a esta gente dentro de su familia, Dios también tiene la capacidad de incluirte dentro de la familia celestial. Dios no hace acepción de personas. No importa el pasado, ¿no? Dios lo que le interesa es el presente y el futuro de tu vida. No importa lo que tú hayas hecho en la vida. No importa lo que tú hayas hecho, ¿cierto?, en el pasado. Lo que a Dios le interesa es lo que tú puedes llegar a hacer ahora con el Señor. Quizás aquí se mostraba a Rahab, una prostituta. Se mostraba también ahí, ¿cierto?, a Tamar, una mujer, ¿cierto?, que se vistió de prostituta para, ¿cierto?, concebir de su suegro, ¿no? ¿Qué podemos ver acá también de la mujer de Urías Eteo, ¿no?, que fue violentada sexualmente, ¿no? ¿Qué podríamos decir de Manasés, un hombre, ¿cierto?, que estuvo dispuesto a matar, ¿cierto?, al consejero de su padre? ¿Qué podríamos decir de Salomón, un hombre licencioso, ¿no?, idólatra? Pero todos ellos, por todas esas personas, Jesús vino a morir. Y también vino a morir por ti. Así que no importa tu pasado. Lo que importa es tu presente y tu futuro. Así que si Dios estuvo dispuesto a perdonarlos a ellos, Dios está dispuesto a perdonarte a ti y está dispuesto a perdonarme a mí. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para que Dios también te abrace en este momento y te diga, no importa lo que hayas hecho, hijo mío, no importa lo que hayas hecho, yo te perdono. Vuelve a mis brazos. Vive una vida de aquí en adelante tomada de mi mano. Ya de mí, el mejor amigo que puedas tener. Vamos a orar al Señor. Querido Padre, gracias te damos porque el versículo dice que Jesús vino a salvar, ¿cierto?, a todos del pecado. Y no importa, amado Dios, la situación de nuestra vida pasada, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, lo que importa es lo que podemos hacer junto contigo de aquí en adelante. Señor, quizás nuestra vida no es la mejor delante de los hombres, pero a ti no te importa eso. Lo que te importa es lo que podemos comenzar a escribir de ahora en adelante. Señor amado, yo quiero pedir por cada persona que está escuchando, que a lo mejor se siente sucia, se siente sucio, se siente mal, Señor, porque quizás su vida no ha sido la mejor, porque quizás ofende con su vida, con lo que es, Señor. Pero ayúdala a entender que para el Señor es algo valioso, es algo digno, Señor, algo que tiene mucho precio y que necesita entender que Dios lo ama así como está y que desea transformarlo para que sea una joya en las manos del Señor. Señor, dale ahora a este hombre, a esta mujer, a este joven, a este niño, Señor, la oportunidad de crecer y de valorar la invitación que tú le haces a su vida. Amado Dios, gracias porque tú estás siempre a recibirnos tal como estamos. Oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola nuevamente, esperamos que el tema de hoy te haya reconfortado y que tu vida esté mucho más cerca del Señor Jesús. Te invito a continuar conociendo el plan de Dios para tu vida, comunicándote con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org para solicitar gratis el curso Enseñanzas de Jesús. En él encontrarás los preceptos divinos y el poder transformador para ser un discípulo de Jesús. Así, seguiremos esparciendo el Evangelio para acelerar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pide tu curso y continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.